Gracias a todos por venir. La idea es, bueno, actualización o algunos aspectos que me han parecido interesantes relativos a la infección nosocomial. El tema sería hablar de la importancia del problema, la institución hospital, algunos aspectos novedosos en la vigilancia, también en el mecanismo de transmisión, y comentar pues también algunos aspectos controvertidos o que tienen cada vez más impacto en las medidas de prevención, ¿no? Dentro de que siguen siendo las mismas, pero se hace hincapié en algunos aspectos. Bueno, tenemos datos este año del estudio de prevalencia europeo de la infección nosocomial, que incluye 4,3 millones de pacientes hospitalizados en Europa, pacientes europeos, y nos concluye que 4 millones de pacientes hospitalizados traen una infección nosocomial durante su estancia. ¿Esto qué significa? Pues que si hacemos un corte un día en el hospital, un 7% tendrán una infección nosocomial y en España sería un 8%. Las infecciones más frecuentes, esto también de cara a establecer medidas preventivas, tiene interés en las respiratorias, son las más importantes en frecuencia, la neumonía, y hay que decir que, bueno, que la parte del enfermo ventilado, que es la que nos viene a la cabeza, pues sería una proporción muy baja. Y aquí también entrarían en estos años, ya comentaremos, el COVID, ¿no? El COVID también ha aumentado la prevalencia, pues que representarían un 7% de esta. Seguidas de las infecciones urinarias, de las quirúrgicas, la bacteriemia por catéter y las gastrointestinales, incluyendo los bien difíciles. O sea que esta es un poco la foto que tenemos de cuáles son las infecciones más prevalentes. Luego, otro aspecto también a destacar, cuáles serían los microorganismos con mayor importancia, que tendrán más impacto a nivel de las infecciones nosocomiales. Tenemos pues los gram negativos, incluyendo las enterobacterias productoras de Escherichia y carbapenemasas, el Clostridium, y cada vez va cogiendo más fuerza las cándidas multiresistentes. Estas serían un poquito pues, los que no nos preocuparían. Estas son diapositivas del CDC, indican de la importancia del tema. Respecto a este estudio de prevalencia europeo que he comentado, pues lo presentan en mapas el porcentaje de multiresistente de estas infecciones nosocomiales, y vemos por el color que los países del sur de Europa tienen un porcentaje de resistencias más altas, y nosotros tendríamos pues, un porcentaje de multiresistentes, incluyendo MRSA, Blea, Pseudomonas, pues serían un 20 al 35%. Cuando hablamos de los distintos microorganismos, pues ya vemos el MRSA rondaría un 20%, las bleas estarían entre un 20%, nosotros tenemos una especial situación de endemia, y de momento las carbapenemasas, ¿no? Pues no tendríamos tanto problema en el sur en nuestro país, ¿no? Hay otros países que tendrían más importancia. Luego también un aspecto importante que se mira porque tiene mucho impacto en la generación de resistencias es la prevalencia del uso de antibióticos. Entonces lo que se ve que de los pacientes que estaban ingresados en ese día que se hizo el corte, 1 de cada 3 llevaban antibióticos. Y sobre todo eran tratamientos por tratamiento de infecciones comunitarias, que serían las que aparecen aquí en azul, nosocomiales o de centros larga estancia. Luego la profilaxis pues también tendría un peso importante. Vemos aquí que la indicación principal serían las infecciones respiratorias seguidas de las urinarias. Esto también merece una oportunidad de mejorar el uso de los antibióticos en estas infecciones tan prevalentes. Y también señala que hay un porcentaje muy alto, un 20% de antibióticos de amplio espectro y de carbapenems, ¿no? O sea, esto también sería un aspecto de mejora. Voy a pasar esto un poco rápido, porque es lo que os comentaba. Bueno, ya pasando a hablar un poquito de la situación que tenemos en nuestro ámbito, disponemos del programa de vigilancia de la infección nosocomial en Cataluña, el VINCAT, que ya tiene una trayectoria pues, de más de 20 años, y en las que en la página web pues puedes acceder a los distintos informes anuales, a los indicadores, y participan, pues depende del indicador, hasta 60 hospitales, ¿no? de Cataluña. Es
un sistema muy consolidado. Por ejemplo, la prevalencia de la infección nosocomial, lo que sería el EPINE, pues vemos, la divide por el tamaño del hospital. Los del grupo 1 serían hospitales de más de 500 camas, como el nuestro, que tienen prevalencias más altas, los de 2 de 200 a 500 y 3 de menos de 300. Como vemos, pues bueno, la prevalencia varía dependiendo del hospital. Nosotros tendríamos un 8 o un 10%. También se mira el porcentaje de MARSA, también varía un poquito dependiendo del tamaño del hospital, pero alrededor de un 20% de los áureos son MARSA, ¿no? Y esta cifra pues, ha ido disminuyendo a lo largo de los años, ¿no? Vemos aquí la evolución, digamos que ahora no sería el principal problema que tenemos el del MARSA. Otros microorganismos que sí que siguen siendo un problema son las bleas, y un problema a vigilar, aunque las tasas no son muy altas, menos del 2-3% serían las carbapenemasas, ¿no? Que pueden ocasionar brotes y que una vez que se introducen son muy difíciles de tratar y de erradicar. Y un poco son datos que nos ayudan también a establecer. Vemos también que pues, en los distintos hospitales pues, hay diferencias. Hay hospitales que tienen mayor tasa de anemia, otros menos. Estos datos son importantes. Otro problema que nos preocupa es el Clostridium, ¿no? La incidencia de Clostridium, que se calcula en casos por cada 10.000 estancias, vemos que ha ido aumentando a lo largo de los años. Aquí tal vez hubo un momento de inflexión, que fue cuando todo el VINCAT pues, hizo una formación y se introdujo el algoritmo diagnóstico en el que se incluyen las PCR, ¿no? O sea que aumentó la sensibilidad de técnica diagnóstica y también se hizo formación. Pero vemos que ha ido aumentando y aunque la verde, que es la nosocomial, parece que se ha estancado, vemos que van aumentando lo que sería relacionado con la asistencia, es decir, un enfermo que aunque en ese momento no esté en el hospital, ha estado en el último mes o un sanitario, y la comunitaria, de forma que la comunitaria ya representaría una tercera parte del pastel. O sea que este es un tema preocupante en el que también tiene mucha influencia el consumo de los antibióticos. Ya pasando a hablar del tema de la vigilancia, quería señalaros algunos aspectos novedosos de la inclusión de la vigilancia automatizada y otras herramientas en la vigilancia de la infección nosocomial. ¿Y por qué ahora? Pues porque lo que hacemos ahora, esto que hacemos manual, mirar a ver todos los que operan, a ver si hacen una infección, las bacteriemias, si son bacteriemias de catéter, las neumonías o los enfermos de una neumonía nosocomial, todo eso pues es muy difícil, consume mucho tiempo, recursos y es inabordable. Entonces, luego también hay que recoger muchos datos para analizar factores de riesgo, etcétera, y que disponemos de la historia electrónica. Entonces, ya cada vez en los hospitales han ido desarrollando pues, sistemas de vigilancia automático de bacteriemia por catéter, o semiautomático de neumonía nosocomial, de infección quirúrgica, de multiresistentes, y en esto también en el hospital estamos trabajando, ¿no? Un ejemplo sería la vigilancia automatizada de la neumonía nosocomial, que se ha visto que reduce la carga de trabajo y reporta neumonías en tiempo real, permitiendo intervenciones rápidas. Este estudio es una revisión de sistemática de 12 publicaciones y en las que se establece, automatizadas, y se establecen algoritmos que incluyen pues, los diagnósticos al alta y también datos que nos harían sospechar una neumonía, por ejemplo, que tenga datos clínicos o microbiológicos con una imagen radiológica sugestiva. Entonces, bueno, se ha visto que estos sistemas pues, son interesantes, pero faltan estudios y además posiblemente en unos años ya intervenga la inteligencia artificial que nos lea la placa, ¿no? O que sea más adecuado. Bueno, no voy a ser exhaustiva, pero estos son los estudios en los que bueno, se ha trabajado. Nosotros aquí en el hospital tenemos un proyecto de investigación que estamos de la vigilancia de la neumonía nosocomial y bueno, esperemos que nos dé algún dato interesante, ¿no? por la prevalencia de esta infección. Luego también hemos participado aquí en el hospital en un estudio promovido por el VINCAT y que ha llevado a cabo también la doctora Puig la María Puig del Hospital de Belviche, y aquí se ha establecido un sistema de vigilancia semiautomatizado de las infecciones profundas en las cirugías ortopédicas. Y sí que se ha visto que al final con un algoritmo que coge datos a través de los sistemas de información, pues sí que se ha visto que detecta los pacientes que hay una buena correlación entre la vigilancia manual y la vigilancia automática. Detecta, pues yo que sé, aquí operan al año 200 enfermos de trauma
pues detecta al final, te selecciona los que tienen mayor riesgo, han frenado el sistema y al final te acaba detectando, pues en lugar de vigilar 300, pues acabas vigilando pues 20. O sea que sí que ayuda y bueno, también se está trabajando por implementarlo esto en otros hospitales. Y luego también otra cosa que se ha desarrollado en el hospital son, por ejemplo, los mapas de multiresistentes. Esto está ligado a micro y cada vez que hay un enfermo pues con un diagnóstico, pues ya se pone, estos son las camas, se le liga la cama, también si el paciente tenía multiresistente actual, de debut, bueno, son una serie de datos y luego esto también se recogen los datos a un GESLIN y podemos tener, pues si aparece un brote o hacer análisis de multiresistentes. O sea que son herramientas que, bueno, que son más fiables y te van ayudando. Bueno, o sea, ya tenemos que podemos detectar los problemas y cada vez bueno, de una forma más fácil o más automatizada, pero ahora pues quería comentaros aspectos novedosos de la transmisión. Lo clásico es pues, que tenemos un reservorio ambiental, tenemos un paciente con su entorno, es el reservorio ambiental, pues el paciente tiene los microorganismos, pasan también al entorno y allí pues podemos pasarlo a través de las manos de un paciente a otro del material clínico. Esto sería un poquito lo clásico y de ahí la importancia de las medidas preventivas. Pero ¿qué está pasando también? Pues que cada vez se le da más importancia al reservorio ambiental. Cada vez se ve pues, que las superficies o incluso el agua o los ambientes húmedos, los desagües, pues son un reservorio que dura mucho y que el enfermo que venga después o al cabo de unos meses, incluso años, puede coger este microorganismo, ¿no? Y esto nos ha ayudado también, nos ha ayudado mucho pues, los estudios, genómicos que han permitido ver que es la misma clona y que a lo mejor lleva 2 años, hace 2 años que está en el hospital y se mantiene durante 2 años, ¿no? Sobre todo con gran negativos. Bueno, esta otra diapositiva, pues también vemos que podrían estar pues, los desagües, ¿no? Pues la mesita, el timbre, o sea, todo eso, los microorganismos se quedan allí y pueden estar durante meses. O sea que la higiene de manos es importante, pero también se indaga en otras cosas que también favorecen la persistencia. Bueno, aquí es una infografía del CDC que dice pues, bueno, que hay que hacer una serie de cosas en los colchones, porque los colchones pueden ser un reservorio para microorganismos, para enterobacterias, para bacilos, para enterococos resistentes. Ya te dice pues, que hagas un plan de inspección, que le quites y reemplaces, que mantengas una serie de cosas, porque puede ser un reservorio y eso se ha visto. A veces hay algún brote, miras el colchón y puede estar allí. O sea que ya vemos que la complejidad cada día es mayor. Luego también lo que decía de los reservorios acuosos. Bueno, en el agua sanitaria tenemos microorganismos que, bueno, a pesar de que el agua sea potable, pues bueno, hay que poner una serie de medidas pues, para evitar transmisión de la legionela o de micobacterias tuberculosas, etcétera. O sea que hay que hacer una serie de medidas que se hacen. Pero también los grifos y los desagües se contaminan pues, a través del lavado de fómites o de las manos del personal sanitario por distintos microorganismos. Y ya digo que eso luego se queda allí y le pasa al siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio vieron que había habido pues, una transmisión de bleas, de Klebsiella blea, en una unidad quirúrgica de Tokio, ¿no? Vieron que había habido un acúmulo de casos. Y finalmente, pues a ese paciente cerraron el hospital y lo pasaron a otro hospital nuevo y se llevaron a esos pacientes. Entonces vieron que esa Klebsiella volvía a salir en los pacientes y en los nuevos, pues en los lavabos, ¿no? En los lavabos del nuevo hospital. Y vieron que eran indistinguibles, ¿no? Entonces, la idea es de que esos desagües contribuyen a la transmisión nosocomial. Entonces, bueno, digamos que se queda allí y son capaces durante mucho tiempo de transmitirlo a otros sitios del ambiente y a otros pacientes. ¿Y cómo se previene esto? Bueno, aquí en el hospital se ha elaborado un protocolo de agua segura, que se llama, pero hay cosas de sentido común, pero que a veces son difíciles, pues únicamente dedicar el lavamanos para la higiene de manos, no desechar residuos del paciente.
no desechar aguas de la higiene del paciente, porque si no acabas contaminando eso. Pues limpiar bien todas las superficies cercanas, evitar también colocar artículos del paciente o incluso en los controles o en las salas de medicación, medicamentos en un perímetro de 1 metro, incluso protectores contra salpicadura. También, por ejemplo, algunas cosas dicen que si el agua, algún sistema para que no salpique cuando caiga el agua, porque esas salpicaduras hacen que los microorganismos salgan. O también desinfección de los desagües contaminados, ¿no? Pues echar lejía, que esto baja el inóculo. Por ejemplo, en este estudio analizan cuál sería la forma óptima de contaminar. Cuando dicen que si le echas lejía o otro sistema similar cada día es más eficaz que cada 3 días. Porque ¿qué pasa? Hay un biofilm y ese biofilm pues, bueno, mantiene los microorganismos y vuelven a crecer. O sea que es un tema complejo, ¿no? Y los estudios han visto que algunos brotes se relacionan con lo que hay en ese desagüe, ¿no? Bueno, por mucho que hablemos del ambiente, no hemos de olvidar que lo principal es la higiene de manos. O sea, vale, sigue siendo el principal mecanismo y lo que ayuda a controlar muchos brotes. Con los 5 momentos, es importante también la técnica, porque si no lo hacemos bien, pues hay zonas de la mano que no se limpian. Y bueno, el tema de la uniformidad es un poco controvertido, pero es muy importante para una correcta higiene de manos, para evitar la transmisión, pues que el uniforme esté limpio, que no se lleven joyas, uñas pintadas. También esto ayuda a que la higiene de manos sea más efectiva. Aquí en el hospital tenemos pues una reivindicación del tema de los uniformes verdes, que no estén fuera del quirófano, porque si no, pues lo que haces es que al quirófano luego entra todo y se contamina el ambiente. Este aspecto es importante. Día, ¿no? Deberíamos cambiar Sí, cada día. Y luego aquí lo que hacemos también son cortes de prevalencia de higiene de manos. Y sí, lo que se ve es que, claro, donde más fallamos es en la higiene de manos antes del paciente. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos el concepto de que la higiene de manos es para protegernos a nosotros, para no llevarnos microorganismos. Pero no, la higiene de manos también es para evitar que pasemos microorganismos del ambiente, de otro paciente allí, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto que respecto a otros momentos hay que mejorar. Y luego también otro aspecto es que en muchas ocasiones no se hace la higiene de manos porque se llevan guantes. A pesar de que haya una indicación de usar guantes, pues tenemos que hacer la higiene de manos porque si no, antes de ponerlos y después, porque si no también se contaminan, ¿no? O sea que son 2 puntos que vemos que merecen como seguir insistiendo y mejorando, ¿no? Bueno, las guías tienen distintas prácticas o sea, la prevención de las distintas infecciones requiere una serie de medidas que aparecen en guías muy bien elaboradas, pero también cada vez también hay artículos dedicados a la implementación. O sea, vale, tenemos las guías, sabemos lo que hay que hacer, pero ¿cómo hacemos que los profesionales lo hagan y que se lo crean y que se impliquen y que incluso los pacientes? Pues aquí es un mundo, la verdad que si te lo lees es un campo que es muy ajeno a nuestra forma habitual de trabajar y de tal, pero bueno, no solo hay que tener unas guías, sino que se implementen, ¿no? Y que los profesionales lo cumplan y que pues, probablemente también que les ayude pues, la institución, que tengan el tiempo para hacerlo, etc. Y ya dentro de las medidas está también un tema controvertido, es si hay que hacer precauciones de contacto o las hemos de abandonar y reforzar las precauciones estándar. Bueno, las precauciones estándar son muy importantes y previenen mucho porque incluyen llevar guantes en determinadas circunstancias, ponerte una mascarilla, o sea que muchas veces, si las hacemos bien, protegen mucho. Y además las precauciones de contacto, que era lo que llamábamos antes aislamiento, que suena muy mal, de radio no lo decimos, pero sí que en parte es el paciente tenerlo aislado, a veces la atención también se deteriora, el paciente lo lleva mal, pues bueno, no deja de estar un poco denostada, ¿no? Y hay bastante controversia. De hecho, es cierto que las guías no la eliminan en las indicaciones de prevención de transmisión
estos microorganismos de multiresistentes y de Clostridium. Pero sí que hay hospitales que van haciendo pues, algunos avances y hay hospitales que, por ejemplo, pues, las fleas, si no tienen infección, no las aíslan, o los MARSA, ¿no? O sea que se ha avanzado en esto. Entonces, bueno, la idea es, un poco resumiendo, es que la mayoría de los hospitales las aplican, aunque sí que se plantean su retirada. Entonces, ¿cuándo podemos, o qué hemos de valorar a la hora de plantearnos retirarlas? Bueno, la situación epidemiológica en un brote siempre tenemos que aplicarla. También ahora algunos, por ejemplo en Vallebrón, trabajan en analizar los clones que tienen, si tienen clones de riesgos más epidémicos o infección, también el tipo de unidad. Pues una unidad que tenemos mucha presión de colonización, están pacientes vulnerables, pocas habitaciones individuales, pues a lo mejor aquí es más difícil que todo funcione con las precauciones estándar. También el cumplimiento de otras medidas. Si tengo una unidad en la que la higiene de manos es muy baja, pues las precauciones de contacto ayudan a poner una barrera más, ¿no? Pues cómo se usa, cómo está la limpieza, cómo está el consumo de antibióticos. O sea, hay que quitar las precauciones de contacto en una situación ideal, ¿no? Y entonces, pues ¿cuándo me lo plantearía en una unidad? Pues en una unidad sin pacientes de riesgo, pues con unas tasas bajas y que sobre todo sean colonizaciones, ¿no? Y también unas características estructurales adecuadas. Hay trabajos que lo plantean, pero tienen habitaciones individuales, tienen circuitos asistenciales óptimos, tienen un ratio muy adecuado y tienen un buen cumplimiento de otras medidas, ¿no? De todas formas, esto si se plantea, pues siempre hay que monitorizar y hay que ver pues, que esto funcione. O sea que sí, probablemente este sea el camino, pero bueno, todavía la cosa no está para suspenderlas. Y ya para acabar, quería hablaros de algo que es muy importante. Cada vez vemos que tiene más relación el control de la infección con el consumo de antibióticos, porque muchos microorganismos multiresistentes se generan, pues bueno, los antibióticos en el hospital no solamente afectan a los enfermos, sino que afectan a todo el hospital, afectan a la colonización, al aumento del reservorio, etc. Entonces, es importante, pues mejorar el tratamiento empírico, el dirigido y también pues, tener en cuenta que algunos antibióticos tienen, de amplio espectro tienen mayor impacto en la generación de resistencias, ¿no? Cefalosporinas y quinolonas de empleas, carbapenems, carbapenemasa, las quinolonas en masa, el enterococo también, cefalosporinas y vancomicina. En el Clostridium, pues los que aparecen ahí en rojo, que básicamente son cefalosporina tercera, meropenem, quinolonas, o sea, el hacer, yo he comentado antes en el estudio europeo que hay mucho uso de antibióticos de amplio espectro, pues a lo que podamos, con los datos microbiológicos, disminuirlo. Y luego también, otro aspecto también es, pues, el antibiótico que no se da es el que menos impacto tiene, ¿no? Intentar, pues, si tenemos un antibiótico, reevaluar en 48-72 horas y reducir el espectro si es posible, en ese momento finalizar incluso, ajustar el espectro, pasar a vía oral. Cada vez se ha visto que en algunas infecciones la vía oral, una vez que el paciente está estable, toda la vía oral pues funciona igual y disminuye el riesgo de catéter, la carga de enfermería, la estancia hospitalaria. Y luego también cada vez hay más datos de que tratamientos cortos en muchas infecciones, celulitis, neumonías, infecciones urinarias de menos de 7 días, pues van igual en una infección no complicada. Y a esto lo que ayuda es, por ejemplo, pues en el silicon poner la fecha fin, ¿no? Poner la fecha que tú dices, mira, tiene una neumonía, está bien, calculo que tal, pues le pongo 7 días porque yo qué sé, si es enfermo por lo que sea no se va, pues que no se quede allí y se quede el antibiótico colgado. Esto ayudaría. Y bueno, ya está. Ha sido un mix de todo.